Y bueno, vamos a empezar, ya sabéis, y luego nos hablará Marianela un poco lo que celebramos hoy, el aniversario del nacimiento de Sri Aurobindo, y vamos a tener las mismas actividades. Marianela hablará y Pilar también, haremos meditación, el OM, y tenemos también a Isidro Ricarte, que nos impartirá una conferencia. Me parece que todos le conocéis porque hace 2 años ya que estuvo aquí. Y es del Centro de Meditación y Autorrealización de Pamplona. Bueno, vamos a leer el mensaje de la Madre. Si aprendemos a vivir en nuestro interior, despertamos de una manera infalible a esa presencia en nosotros que es nuestro yo, más verdadero. Una presencia profunda, calmada, gozosa y poderosa. Una presencia en la cual el mundo no es el maestro. Una presencia que, si no es el Señor mismo, es el resplandor del Señor en nuestro interior. La verdad de nosotros mismos mora en nuestro interior y no en la superficie. Sri Aurobindo. Este es el mensaje que cada año recibimos del ashram de Pondicherry. Y bueno, empezamos ya con la primera actividad. Bueno, más que nada lo que quería antes de que empezáramos es hacer hincapié que es el aniversario de Sri Aurobindo. Estamos celebrando con alegría, con aspiración y con gratitud que Sri Aurobindo vino en 1872, un 15 de agosto, a nacer y hacer el trabajo que ha hecho. Y por eso nosotros estamos aquí, quizá entendiendo nuestras vidas de otra manera y de las vidas y de todo lo que pasa de otra manera. Y esto es súper importante. La energía que viene en el cumpleaños, Madre ha hablado muchas veces de ello y es bestial, por así decirlo. Es simplemente estamos aquí reunidos con toda la fuerza de todas nuestras aspiraciones a recibir esta energía. Ya empezó ayer, claro, ayer era el 15, pero sigue vigente, está aquí, está aquí. Luego os repartiré este folleto que he hecho como regalo, que es un trozo de la agenda que mandó Mahadevi, María Jiménez de Madrid, sobre un 15 de agosto de 1963, de Madre, como lo cuenta, ¿no? Y lo que ella cuenta es que ese 15 de agosto Sri Aurobindo estaba en todo el ashram, estaba su presencia absoluta, dice, siempre está, no es que, pero en ese momento estaba de una forma increíble, ocupaba todo el ashram, todo el ashram. Entonces le decía, ¿tú lo has notado? ¿Tú lo has notado? Y decían, sí, sí, estaba muy bien, pero es que ella lo vio y lo vivió, ¿no? Decía, es el mejor regalo del 15 de agosto que he tenido, esa presencia. Y está aquí en estos folletos, que luego los cogeréis todos. Es un regalo que la Fundación, gracias a María Jiménez y a la agenda, que está traducida por Instituto de Estudios Evolutivos, no es nuestro, la tenemos aquí. Luego sugiero que al ir a casa, lo que sea, lo leáis y veáis que todavía al iros a dormir podréis tener esta sensación, ¿vale? Entonces, Sri Aurobindo, podéis mirar su foto ahora y concentraros en su imagen, puede ser esta, puede ser otra, pero concentraros en su imagen, pensar en cómo ese niño nació en Calcuta hace 149 años, a los 7 años le mandaron a Inglaterra, estuvo en Inglaterra mucho tiempo, fue un estudiante brillante, pero con sus 2 hermanos solos, sin sus padres, sin su madre y sin su padre. Finalmente, cuando volvió ya mayor, 21 años, a la India, sintió como una paz y una grandiosidad inmensa de de estar otra vez en la India y reconocerla desde sus estudios occidentales e ingleses, ¿no? Ya su madre no le reconoció, su padre había muerto. Y empezó a dar clases y a meterse en el movimiento revolucionario de la independencia de la India. Y él empezó a hacer pranayama, a hacer yoga de diferentes maneras, y su intención era que poder ayudar mejor a la independencia de la India, ayudarles a hacerlo mejor y tener un impulso espiritual en todo ello, ¿no? Era su idea, pero se le fue llevando a otra parte,
Cuando se encontró con Lele, estuvo meditando Sri Aurobindo meditando en 3 días con él y llegó al silencio absoluto, en 3 días. O sea, era una mente y un espíritu extraordinario. Y a partir de ahí esa voz en la que él se conectó y confiaba, le decía, no es la política, déjalo, déjalo. Y le metieron en la cárcel. Y imaginaros a Sri Aurobindo en la cárcel, diciendo yo qué hago aquí, por qué estoy aquí, le pedía a Dios y empezó a ver a todos como Dios, pero todo, al carcelero, a los jueces, a los otros presos, a los barrotes de la cárcel, a la manta que le envolvía, todo era Dios, todo era divino. Y ahí fue una transformación ya imparable, ¿no? Por muchas circunstancias, Sri Aurobindo acaba en Pondicherry, guiado por su guía interior, que desde luego tenía fijo, y tiene muy claro que su trabajo ahora no es impulsar la independencia de la India, sino una cosa mucho más universal y más grande, ¿no? Y está ahí en Pondicherry con unos pocos admiradores y seguidores que están con él, con poco dinero, y llega madre y ahí empieza la edición de Aira, la revista donde Sri Aurobindo vuelca muchísimas de las obras que luego tenemos ahora. Sri Aurobindo entonces, con el impulso escribe y en esos años escribe muchísimas de las obras que ahora tenemos. Madre se va a Japón y cuando vuelve ya empiezan el camino juntos. Y son 40 años de trabajo con el supramental, algo que yo no puedo explicar ni abarcar. Quizás Isidro después nos explique un poco más. Porque para mí es inabarcable, pero sé que estamos como magnetizados por esta fuerza, porque Madre dijo, Sri Aurobindo no es una revelación, no es un escrito, no es una enseñanza. Sri Aurobindo es una fuerza en acción. Fuerza en acción. Eso es lo que es. Bueno, damos las gracias por estar en este momento aquí, bajo estos árboles, en este monasterio, con esta energía tan espiritual y tan de servicio. Y empezamos. Simplemente, pues, remarcar que el 15 de agosto también es el día de la independencia de la India. Es el día en que se consiguió la independencia. Sri Aurobindo quería esta independencia para que se manifestara el papel espiritual de la India en el mundo. Se le hizo una proposición a la India por parte de los aliados ingleses, de los ingleses, vamos, que son los que estaban mandando allí en India, para liberar a la India después de la Guerra Mundial. Sri Aurobindo estaba muy de acuerdo porque él creía que había que ayudar a los aliados, porque el nazismo significaba un parón en la evolución del hombre, en la evolución que tenía que seguir. Y entonces, pero los dirigentes de aquel momento, que eran Gandhi y Nehru, no lo admitieron. Y entonces, bueno, la independencia vino igualmente, pero vino un poco más tarde, con la cuestión de Pakistán y tal. Luego también había la influencia de la parte francesa, de Pondicherry. Pondicherry era una colonia francesa, era en el sur de la India. La madre, cuando vino a Pondicherry a conocer a Aurobindo, pues claro, ella trajo un poco también su cultura francesa allí. Y trajo también la forma de intercambio entre los franceses de aquí y de allí, de Francia y de la colonia. Entonces todos los dirigentes franceses que estuvieron, diplomáticos, agregados culturales, toda esta gente, aunque no eran religiosos, se quedaron muy obnubilados por la filosofía de Aurobindo y sobre todo comentan mucho
la mirada de Aurobindo. Se ve que cuando le miraba, la mirada de Aurobindo era como entrar dentro de un espacio sin fondo. Y esto lo remarcan mucho todos los diplomáticos franceses y tal, y todos ellos hicieron mucha labor también para que se conociera, porque quedaron influenciados. Y también hicieron como de puente, porque la liberación de las colonias francesas fue un poco más larga, pero también fue como muy integradora. Se fue integrando y también quisieron hacer que no se perdiera todo lo que había allí en el ashram, que no se perdiera para Occidente tampoco. Entonces, y querían que fuera como un puente cultural, aunque se fueran como colonizadores, querían que el ashram continuara como el puente cultural con Francia. Y esto, claro, también fue gracias a la influencia de la madre. Y bueno, este es solo unas notitas un poco más históricas, ¿no? Que a veces no lo hablamos nunca, pero que están ahí, ¿no? Luego, con respecto a Sri Aurobindo mismo, dice que él ha seguido la síntesis de Oriente y Occidente. Esa era un poco la visión que tuvieron, él y la madre. Para él, Occidente ha puesto el mayor énfasis en la vida, y solo en la vida que se ve, ¿no? Y sin embargo, y negaban la existencia del espíritu, ¿no? La filosofía occidental negaba un poco la existencia del espíritu. Y Oriente puso el mayor énfasis en la verdad del espíritu y solo apostó por el espíritu. Y entonces quedaba limitado un poco la expresión del espíritu en la vida. Entonces ellos, Aurobindo y la madre, querían hacer esta síntesis. Porque creían que la humanidad se estaba moviendo hacia un gran cambio y querían buscar una verdad espiritual, pero una verdad espiritual acogiendo todo lo que existe en el mundo, ¿no? Toda la cultura que existe en el mundo, todo el espíritu que existe, toda la vida, querían reunirlo todo. Entonces ellos ya, tanto Sri Aurobindo por un lado como la madre por el otro, ya tenían esta visión, pero tenían que hacer esta síntesis, tenían que hacerla y ellos veían que era difícil, que tenían que seguir muchos vericuetos, muchos caminos y además explicarlo. Y tenían que seguir varias líneas para llegar a la síntesis esta. Y entonces empezaron a crear el área, que habló ella, cuando la madre fue a Pondicherry por la primera vez, que creo que en el 1914, ¿no? 14. Sí. También estaba el primer marido de la madre, que también era un diplomático francés, y decidieron que para empezar a plasmar toda esta síntesis lo iban a hacer pues, a través de la revista. Y para seguir tantas líneas para abarcar todo lo que querían hacer, toda esta gran obra de conocimiento y de espíritu, tuvieron que hacer estas obras filosóficas un poco complicadas, que muchas veces nos cuesta mucho entenderlas. Pero lo tuvieron que hacer y ahí están. Entonces, ahí están para todos. Luego, pues eso se ha ido desarrollando en el ashram, se ha ido desarrollando, se ha ido interpretando, se ha ido explicando, y las obras, para quien pueda seguirlas, pues están ahí, porque allí está prácticamente todo. En el área expuso todas las ideas principales. Eso fue del 10 antes de recluirse. Ya había puesto todas las bases de la filosofía aurobindiana, ¿no? Dijésemos de alguna manera,
Y luego siguió con el Savitri y cuando se recluyó y tal. Y en fin, luego ya el ashram ya se dedicó pues a hacer realidad esta concepción amplia, ¿no? Y todos un poco los que estamos en contacto con el ashram o los que nos gusta esta filosofía de ampliar y de recoger, de entender, de que entre todo, no de excluir, sino que de entre todo, pues intentamos explicarlo. Buenas tardes. Homenajeamos con este acto al sabio de Calcuta. Sabio, profeta, yogi, una de las mentes más prodigiosas en la historia de la humanidad, una de las mentes espirituales más lúcidas y prodigiosas. De él nos alimentamos y de su alimento vivimos. Por lo menos yo así me siento, desde que hace ya unos años descubrí el yoga integral. Y como me han pedido que viniera a impartir una pequeña charla, pues aquí estoy, colaborando en este homenaje. Veneramos a nuestros maestros. La unión con el maestro nos abre una infinitud de posibilidades de progreso, porque el conocimiento no solo se transmite a través de la mente, es una energía que penetra, y penetra por la unión. Cuando el maestro nos posee y nosotros poseemos al maestro, que establece una unión perfecta, lo que nos llega del maestro penetra y transforma. Y esto vale también para las relaciones humanas. Propuse hablar del presente, vivir en el presente y vivir en la presencia. Y vamos entrando en el tema. Si me paso del tiempo, alguien que me avise. Tiempo infinito. Si me paso del tiempo, el tiempo es la expresión del eterno en el movimiento del infinito. Fuera del universo, el tiempo es un poder latente en reposo, como tantos y tantos poderes del eterno. Por tanto, cuando hablamos del tiempo, hablamos de vida, hablamos de movimiento, hablamos de universo. Y en el ser humano lo mismo. El tiempo está de alguna forma condicionado por una mentalidad, nuestra mentalidad que lo compartimenta todo. Y así hablamos de pasado, hablamos de presente y hablamos de futuro. El presente podríamos decir que no existe porque estas palabras que acabo de pronunciar ya son pasado. Es el instante. El pasado no existe porque ya ha pasado y el futuro todavía no es. El tiempo es un continuo, ligado a la experiencia subjetiva del ser humano. Y la forma de vivir ese tiempo, ese pasado, ese presente y ese futuro tiene mucho que ver con la actitud, con la percepción, con el sentido de existencia que el ser humano tenga. Por tanto, un acontecimiento común no es vivido de la misma manera por todos los sujetos que están participando en ese suceso. Hay subjetividad porque todo es subjetivo. El filósofo Bergamín decía, somos subjetivos porque somos sujetos, si fuéramos objetivos seríamos objetos. Por tanto, todo es subjetivo y el tiempo también. Decimos, hay que vivir el presente. ¿Pero qué es el presente? ¿Cómo se vive el presente? ¿El presente puede vivirse desligado del pasado? Y desligado. Con esto quiero decir, somos en el presente por lo que fuimos en el pasado, por lo que hicimos
por lo que pensamos, por nuestros aciertos y nuestros errores, somos como resultado en este presente. No hay un corte entre pasado y presente. Esto es evidente. La propia ley del karma lo establece. Cada acto, aunque este acto sea un sutil pensamiento, tiene consecuencias en el mismo momento en que el acto se realiza y puede tenerlas posteriormente, en lo que puede ser un futuro que se convertirá en presente. Acción y consecuencia. Hechos en nuestra vida, decisiones tomadas, pensamientos habidos, aciertos, errores, dan una realidad en nuestro presente. Somos eso. Entonces, ¿estamos esclavos del pasado? ¿Somos irremediablemente algo que está subordinado sin remedio a lo que fuimos y lo que hicimos? Esta es una pregunta. Pues depende de cómo vivamos el pasado desde el presente. Es decir, si nosotros vivimos apegados, aferrados a los buenos momentos, si nos apegamos al sufrimiento habido y lo rememoramos continuamente, si no nos hemos desprendido del polvo del pasado, de tantas y tantas cosas inútiles o nocivas que están todavía influyendo en nuestro presente, somos esclavos del presente, del pasado. Pero si miramos al pasado para aprender en una mirada consciente retroactiva hacia atrás, para comprender la fuente del error, para hacer de la debilidad pasada fortaleza presente, de la ignorancia pasada conocimiento presente, de la carencia pasada plenitud presente. Entonces, no solo no somos esclavos del pasado, sino que lo utilizamos para enriquecer nuestro presente y hacerlo cada vez más pleno. Esto es importante comprender, porque a veces la idea es que el pasado, no hay que apegarse al pasado, apegarse de ninguna manera, pero mirar, aprender de lo sucedido, esto es una ley de la sabiduría. Nada hay de lo que no podamos extraer conocimiento, ni fuerza, ni poder, ni amor. Todo, la adversidad más radical, la adversidad más radical es la mayor fuente de fuerza y de poder. Los errores cometidos son el estímulo para el conocimiento presente. Deben ser. Desde esa perspectiva podemos mirar hacia atrás, vivir en ese pasado para extraer de él plenitud en el presente. Y todo lo que del pasado es vacuo, que hay tantas cosas, nocivo, todo lo que nos ata a una especie de añoranza de tiempos mejores o a una rememoración continua de dolor, de sufrimiento, de hechos que nos tocaron y de los que no podemos desprendernos, todo eso hay que dejarlo porque no es material reciclable, utilizable para vivir un presente más sabio y más pleno. Esto del pasado y el presente, el futuro. ¿El futuro no está conformando nuestro presente también? Podríamos preguntarnos. Es curioso porque en la vida espiritual hay algo muy poderoso que se llama aspiración. Un motor, un auténtico motor que guía nuestra voluntad, la fortalece para realizar actos en el presente que nos lleven a aquello que aspiramos en un futuro. ¿Qué quiero expresar con esto?
que lo que aspiramos en un futuro está determinando lo que vamos a hacer en el presente. Esto es curioso. Un ejemplo, si alguien quiere hollar los 14.000 que hay en el planeta, no puede vivir su presente como si no tuviera ese reto en el futuro. Tiene que conocer las vías de su vida, tiene que prepararse físicamente, tiene que adecuar su alimentación, tiene que aclimatarse a altura. Es decir, un reto, estamos hablando de la vida ordinaria, un reto suficientemente importante que pretendes realizar en el futuro está determinando tu forma de comportarte en el presente. Y en la vida espiritual, la aspiración determina aquello que hacemos para que esa aspiración futura tenga algún presente, es decir, sea realidad algún presente. Y si yo quiero crecer, si yo quiero evolucionar, si quiero encontrar mi yo interior, si quiero conectar con alguna realidad superior, no puedo vivir la vida en la pura inconsciencia y en la pura ignorancia, y lo que hago es realizar toda una serie de actos que, según mi conocimiento, son actos que me llevan, correctos, que me llevan a que esa aspiración vaya siendo realidad poco a poco. Y mis actitudes en el presente serán lo mismo. Una actitud de apertura, una actitud de búsqueda, de interiorización, de elevación de conciencia, lo que quiera que requiera la aspiración que yo tengo. Por tanto, el futuro está influyendo grandemente en nuestro presente. Parece que el tiempo no está tan compartimentado como nuestra mente cree, y es más un continuo evolutivo, un continuo para la evolución. Para la mentalidad ordinaria, el tiempo es el transcurso de la nada a la nada, del nacimiento, en el que partiríamos de la nada prácticamente, a la extinción de nuestro cuerpo físico, donde se acaba toda la vida. Esto para la mente ordinaria del ego, materialista y descreída, por eso el ser humano tiene tanto interés en dejar algo para la posteridad cuando se vaya, porque cuando se va él, desaparece todo él. Y a veces dejamos hijos, un libro, un árbol, como decía el otro, ¿no? ¿Por qué? La mentalidad es que para el ser espiritual el tiempo es el aliado de su evolución. Él ha descubierto lo eterno en él. Él ha descubierto y se sabe y se siente y se vive en lo eterno en él. Y por tanto, ese problema, ese transcurso de la nada a la nada, desaparece. Por cierto, hay un poema del barcelonés Gil de Viedma, No volveré a ser joven, que viene a decir más o menos: cuando yo era joven vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería, irme entre aplausos. Envejecer y morir eran solo las dimensiones del teatro. Pero fue pasando el tiempo y la verdad aflora. Envejecer y morir es el único argumento de la obra. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Este transcurso de la nada a la nada. Para el ego, para el ser que no se ha descubierto en algo interior profundo, todo se acaba. Para el ser espiritual, que ha conectado con el espíritu interior, con su ser de eternidad, todo continúa. Y el tiempo es la expresión de un trayecto
de un tramo de su existencia y volverá, naturalmente, a renacer en otro cuerpo físico, porque solo se evoluciona aquí, en este mundo físico. Pero hay otra manera de interpretar el presente. Yo he tratado de hacer una exposición un poco panorámica, donde se vea un continuo evolutivo, donde se vea la conexión entre pasado, presente y futuro. A veces se habla de vivir el presente en aquello que estamos realizando, de tal manera que cuando fregamos nos damos cuenta de que estamos fregando, cuando caminamos, plena conciencia en ese caminar. Dicen, hay una leyenda en que parece que algún discípulo pregunta al Buda, ¿por qué eres tan sabio? Y el Buda responde de una forma muy sencilla, como todos los sabios, nos imaginamos con un cierto empaque de serenidad eterna, porque cuando como, cuando camino, y ahí dejamos puntos suspensivos, es decir, estoy presente en aquello que estoy realizando en cada momento. A mí me cuesta imaginar a un Buda tan simple. Me parece que hay más que eso. Y me cuesta creer que la sabiduría búdica deviene solo de eso. A mí, pero cada uno que lo mire. Quiero decir, esta forma de vivir el presente es muy interesante, es importante. ¿Por qué hacemos ahí? Lo que hacemos ahí es sujetar la mente. Esta mente aventurera, peregrina, obsesiva, reiterativa, que campa por sus respetos sin ningún control consciente por nuestra parte. Y esto es importante, es básico. En una mente dispersa, peregrina, obsesiva, a veces medio neurótica, es difícil que se dé algún progreso. Este ejercicio, esta propuesta de vivir el presente, lo que hace es centrar la mente sobre un acto físico, generalmente, para empezar a aquietarla, para empezar a establecer un dominio consciente sobre ella. Pero no nos imaginamos pasando toda la vida pie izquierdo, talón punta, pie derecho, talón punta, y así continuamente. Es decir, la vivencia del presente tiene muchas más posibilidades que eso. Yo cuando camino puedo sentir el aire, como ahora, sentir que hay una fuerza universal, sentir que la vida respira en mí cuando ese aire penetra en mí, sentir la maravilla de un conocimiento que ha establecido el organismo diminuto de un pajarillo, sentir el árbol, sentir la naturaleza, es decir, mientras camino puedo dejar el acto de caminar a una parte de la mente que tiene el automatismo establecido y utilizar otra parte de la mente y del corazón para elevarme por encima del acto físico a realidades muy superiores. Hay una sola realidad. Todas las religiones han dado con algún aspecto de esa realidad. No son contradictorios, no son opuestas estas percepciones, son complementarias. Si profundizamos en el yoga integral empezaremos a comprender las verdades de otras religiones. Esto es toda una experiencia. Con esto quiero decir que las formas de percibir esa realidad una pueden ser muchísimas. No solo las establecidas por las líneas espirituales, sino también por el propio sujeto. Entonces podemos vivir el presente. Debemos vivir el presente. Pero ¿quién vive el presente? Este es otro problema que tenemos, porque hay más de un yo.
Por cierto, tengo que volver a Gil de Viedma, que decía: no comprendo cómo alguien no puede entender el misterio de la Santísima Trinidad. 3 personas en una sola, si en mí hay muchos más que 3. En nosotros hay más de un yo. Y hay 2 grandes yoes, o uno muy grande y otro muy tirano. El ego y el yo interior. Los 2 viven el presente. El ego vive su presente. En una ocasión a un joven yo le estaba expresando la importancia de vivir cada momento con plena conciencia en lo que estamos haciendo. Y de repente él me salta: eso es lo que hago yo cuando juego a la ruleta. Era ludópata. Entonces yo pensé, aquí me falta algo muy importante, algo determinante que yo no he sabido explicar. Y es esto: el ego desea, el ser interior aspira, que es una forma de deseo espiritual. El ego percibe, el purusa en nosotros, ese testigo percibe, pero de forma muy distinta al ego. El purusa, el espíritu en nosotros, percibe sin preferencia, sin alteración, desde la serenidad del espíritu, sin deseo, sin apego. El ego percibe con preferencia, con deseo, con apego, con inmediatez. Hay un corazón del deseo, un corazón espiritual. Hay sentidos exteriores, físicos, y hay sentidos interiores. Todo está duplicado. Entonces tenemos que empezar a vivir el presente desde alguna entidad que nos garantice que la vivencia de ese presente nos va a traer crecimiento y felicidad. Y solo hay una realidad, un yo en nosotros que puede garantizar eso, que es el yo interior. Entonces ya vamos avanzando. Vivir el presente en la presencia del yo interior, bajo la influencia, la atmósfera, la guía y la fuerza, los poderes y el conocimiento del yo interior. Porque si no, vivimos el presente de la conciencia exteriorizada, de la inmediatez, de la satisfacción vital, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos acotando vivir el presente en la presencia, en el contacto, bajo la unión e influencia lo más intensa posible y permanente y continuada posible del yo interior. Esto es definitivo. Esto es importantísimo. Podríamos preguntarnos por qué el yo interior es tan importante. Mirad, en la vida espiritual, en el mundo espiritual, se dicen muchas cosas y a veces no se explican. Vivir en la presencia. Sí, pero ¿qué es vivir en la presencia? Vivir el presente. Vamos a descubrir qué es vivir el presente. El interior. A veces el niño interior, a mí nadie me explicó qué era el niño interior. La unidad del ser. Yo lo he oído muchas veces, pero a nadie le he oído explicarlo. Ahora no nos da tiempo a explicar, pero o igual hacemos una referencia. El conocimiento espiritual y la experiencia espiritual pueden ser difíciles de expresar, pero son concretas, contundentes, determinantes. Y el alma que ha tenido la experiencia no duda ni un instante de su realidad, de su sustancialidad. Por tanto, hablamos de cosas sustanciales, no de sustancia física, ahí está la dificultad, pero sí de una determinante sustancia espiritual que puede percibirse. ¿Por qué el ser interior es tan importante? ¿Por qué este contacto con el ser interior nos da una dimensión diferente? Que, por cierto, en la cita que habéis hecho, en gafas, estoy viejillo ya. No, algo del interior que dice, ¿eh? Sí, si aprendemos a vivir en nuestro interior, despertamos de una manera infalible a esa presencia en nosotros, que es nuestro yo más verdadero, una presencia profunda, calmada, gozosa y poderosa.
una presencia en la cual el mundo no es el maestro, una presencia que, si no es el Señor mismo, es el resplandor del Señor en nuestro interior. Ahí está la clave. ¿Por qué el interior es tan importante? Porque en el interior está la delegación, el resplandor, de lo que en el superior es la realidad. Lo que está arriba está dentro de nosotros. Si no, tratar de evolucionar y llegar a la manifestación de lo que está arriba sería imposible. Habría un corte tan extraordinariamente insalvable que ni todos los esfuerzos humanos podrían saltar esa barrera. El señor Aurobindo lo explica con un símil, con una imagen tan sencilla y tan comprensible, la semilla. Somos la semilla de ese árbol que ha caído. Algunos dicen, ¿por qué el mundo es tan imperfecto? Yo les digo, perdona, la semilla no podemos acusar a la semilla de ser imperfecta porque todavía no es árbol. Pero en su estado seminal tiene todos los poderes evolutivos para llegar a manifestarse como ese árbol de la que cayó. Entonces es perfecta en su diseño e imperfecta todavía en su manifestación. Así es el ser humano. Y esa semilla está ahí. Y como está ahí, encontrar la semilla es una forma diferida, pero siempre más directa que cualquier otro método, de encontrarse con el árbol, con la realidad suprema. A veces entramos en nuestro interior y sentimos paz. Y decimos la paz interior. Pero eso es un descenso. La paz que sentimos en el interior es un descenso de la paz del espíritu a nosotros. ¿Por qué la percibimos en el interior? Porque el interior no está mediatizado o tan mediatizado por la ignorancia del ego y percibe más directamente y siente más directamente. Entonces ha conectado y nosotros, si logramos entrar ahí, sentimos paz y sentimos silencio y sentimos inmovilidad y sentimos eternidad y sentimos poder y sentimos amor y sentimos tantas y tantas cosas. Todo lo que aquí existe, todo, incluso el conocimiento científico, es un descenso. Todo conocimiento humano es un descubrimiento de un conocimiento ya preestablecido. El ser humano descubre relaciones entre elementos químicos, físicos, pero esas relaciones están ya preestablecidas. Y hay un conocimiento establecido. Así las cosas. El ser humano araña y descubre un poquito de esa realidad. Por tanto, todo existe ya, de alguna manera, como posibilidad. Y en el ser humano existe este infinito, esta grandeza como posibilidad. Entonces, vivir en la presencia de lo interior es empezar a percibir la otra gran presencia, la principal presencia, que es la presencia divina en nosotros. Vivir en esa presencia es infinitamente más poderoso que estar pendientes de un acto físico para que la mente no se nos escape. Eso está muy bien, tiene su etapa, tiene su momento, pero tenemos que ir elevándonos cada vez más. Vivir la presencia de la divinidad. Y esto, cuando uno conecta más y más con su interior, se va sucediendo, se va realizando per se, a veces, por sí solo. Mirad, puede haber descensos de fuerza directos al psíquico, de la fuerza de Shakti, de la fuerza universal, directos al psíquico, y pueden ser percibidos como descensos concretos. Esto puede suceder. Pero la presencia como una atmósfera que nos envuelve también puede ser percibida como descenso. ¿Y qué percibimos ahí? Pues empezamos a percibir, dependiendo de la intensidad y de la profundidad de la experiencia, todo aquello que hablamos
que adjudicamos a esa divinidad. Y hablamos de Ananda, de gozo, hablamos de paz, hablamos de protección, hablamos de poder, hablamos de universo, hablamos de amor, cosas, todas esas cosas que descienden, te envuelven y van contigo. Y uno puede percibir esa presencia. Es posible que inicialmente nos tengamos que obligar a tratar de conectar con la presencia, a darme cuenta cuando camino de que este árbol, esta naturaleza, estos animales, este ser humano son consecuencia, la presencia como un descenso, la presencia como una experiencia plenamente perceptible también como descenso, una atmósfera que nos envuelve y que nos hace partícipes, en cierta medida, de esa plenitud, de esa infinitud, de esa serenidad, de ese ananda, que son cualidades, si es que el infinito y el eterno tiene cualidades, eso podríamos hablarlo, ¿no? De alguna forma se establece una conexión directa. Mirad, yo en el centro de Pamplona hablo muchísimo y con muchísima insistencia de la interiorización. Sabéis que en el capítulo de la vida divina, del séptuple conocimiento, de la séptuple ignorancia al séptuple conocimiento, el Sri Aurobindo habla de la ignorancia psicológica, que es creer que todo lo que somos es lo que conocemos de nosotros mismos. Es decir, que circunscribirnos a nuestro ego, porque lo que conocemos de nosotros es solo nuestro ser exterior, que es lo que conforma el ego, nuestra personalidad y sus características, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestro cuerpo físico, nuestra mente, sus principios, mente vital y cuerpo físico, los tres elementos que conforman el ego. La ignorancia psicológica es creer que lo que conocemos de nosotros mismos es todo lo que somos. Y recomienda, contra esa ignorancia, un conocimiento que consiste y se logra con una inmersión disciplinada en el interior. Palabras textuales, inmersión disciplinada en el interior. Porque como dice la cita, en el interior está el fulgor, el resplandor, la delegación de lo que nosotros pretendemos manifestar, que es la divinidad en el ser humano y en la humanidad. Por tanto, ese tránsito, ese nacimiento, un nuevo nacimiento al espíritu en nosotros, al interior, resulta imprescindible en la práctica del yoga. De vez en cuando sentarse, recogerse, dejar todo lo sucedido fuera, la conciencia se gira hacia adentro, la voluntad se gira hacia adentro y empezamos una especie de inmersión. Cada vez que hacemos esa inmersión en el interior, suceden cosas. Hay una sensibilidad interior que empieza a crecer. Hay unos sentidos interiores que empiezan a despertar. Hay un acercamiento paulatino a esa realidad interior. Tal vez no hayamos tenido una percepción directa y consciente de nuestro ser psíquico, que es el yo más profundo, pero empezamos a conocerlo por aproximación. Lo mismo que cuando entramos en pleno invierno en algún lugar cálido, sabemos que hay algo que emite calor, aunque no lo hayamos visto, aunque no lo conozcamos, pero empezamos a conocerlo por sus efectos. Y cuando sentimos paz en una interiorización, sabemos que en nosotros hay un yo de paz. Después descubriremos que esa paz que sentimos cuando nos interiorizamos es la paz que desde arriba, desde lo eterno, desciende a nosotros. Cuando sentimos amor, es el amor que desciende a nosotros
al cual nuestro ser interior es muy sensible. Es decir, en cada interiorización la sensibilidad interior y los sentidos interiores van creciendo y sin ellos no podemos conectar. Cuando el ser psíquico ha salido al frente y se coloca en la parte frontal de nosotros, que esta es otra experiencia del yoga, el ser psíquico existe. Existe. Se puede ser plenamente consciente del alma. El alma no es otra cosa indefinida, abstracta, que nadie conoce, una entelequia. Es una realidad, es un yo evolutivo, es nuestra alma evolutiva, nuestro ser psíquico, y pasa de la parte de atrás, donde está situado el chakra del corazón, a la parte frontal, y es perceptible, nítida y permanentemente por la conciencia que ha despertado a él o por la conciencia que ya tiene ese ser psíquico en la parte frontal. Pero esto requiere una búsqueda, requiere una interiorización, requiere un contacto cada vez mayor con lo interior. Y ir desde lo interior hacia arriba es mucho más fácil por lo que hemos explicado, porque la semilla ya está ahí, hay que regar, hay que abonar, tiene que madurar, tiene que eclosionar y empieza a crecer y a buscar su origen. Todo el universo busca su origen, todo el universo busca su origen. El universo se forma por un descenso también, un descenso de esa energía, de esa conciencia universal y trascendente que se confina en la materia. Hay una involución, esto lo explica Sri Aurobindo maravillosamente, mucho mejor que yo naturalmente, en su obra de la vida divina. Y esto es, en el yoga integral, es nuclear este conocimiento. El universo surge como consecuencia de una involución. Esa energía que está autoconcentrada se despliega. Esa conciencia, ese conocimiento divino se expresa en las formas. Lo que no tiene forma deviene en formas y desciende hasta la materia, y a partir de la materia se da el movimiento contrario de ascenso, de la materia a la vida, de la vida a la mente y de la mente a la supermente. Por tanto, nuestro tránsito es esa elevación evolutiva. Nosotros estamos en el cenit, en la punta, en el que sepamos. Igual en otros mundos hay otras posibilidades. Y estamos destinados a esa expresión divina en cada uno de nosotras, de nosotros y en la humanidad. Y ese es el sentido del universo y ese es el sentido de la vida. Hay una sola realidad que se expresa de múltiples formas, en una infinita multiplicidad. Podríamos decir que Dios no crea el mundo de la nada, crea el mundo de sí mismo. Es un devenir de su propia esencia. Es fuerza, expresiones de fuerza y de energía, de su propia fuerza y energía. Y si el mundo camina hacia la felicidad secreta del ser humano, es porque ese ser es puro Ananda. Y si camina el ser humano y, aunque sea ignorantemente, quiere plenitud y satisfacción total, es porque viene y su origen está en la plenitud original. Hay una sola realidad. Y cada elemento que vemos en esta vida es una forma de esa realidad. Y las cosas negativas, la ignorancia, son solo un ocultamiento de esa realidad. Pero lo esencial es la realidad y su expresión. Nadie definiría a la luz como una ausencia de oscuridad, ¿no? ¿La luz es una ausencia de oscuridad? No. La oscuridad es una ausencia de luz. Esto sí, pero la luz ausencia de oscuridad, no. Aquí lo esencial es la luz. Y la oscuridad es cuando la luz está cubierta.
cuando no percibimos sus rayos. Lo mismo pasa con todos los elementos. La ignorancia no es esencial. La esencia, creo, cuando estudiaba con 15 años algo de filosofía, es aquello que permanece. Los accidentes es aquello que cambia continuamente. Me parece que ya los presocráticos o por ahí establecieron eso. Si la ignorancia fuera esencial, luchar contra la ignorancia sería imposible. Absurdo. Permanece. La esencia no se destruye. Es aquello que permanece. La ignorancia no es esencial. Ni la oscuridad es esencial. Ni el egoísmo es esencial. Ni el ego es el estado permanente en el que estamos condenados a vivir. Por tanto, concluyendo, el tiempo como un continuo evolutivo, aliado del yoga. Vivir cada presente como si fuera eterno, pero sabiendo que es importante lo que hagamos en el presente para poder expresar en el futuro aquello que es el sentido de nuestra existencia, que es la expresión lo más plena y perfecta posible de la divinidad en nosotros. Un continuo, un aliado que solo es enemigo del ego, que se inquieta cuando la experiencia no viene, cuando no sé qué, cuando me estoy haciendo viejo. El alma es joven siempre. Y esto lo dice uno que ya empieza a entrar en... Pues es así. Creo que decía la madre, el viejo es quien no quiere crecer, quien no tiene una aspiración de plenitud y de... Tenemos por delante una infinidad de posibilidades que además son y están dispuestas para nosotras, para nosotros. Nos corresponde, como seres humanos, destinatarios de esta capacidad de expresión divina aquí, en la vida y en el mundo, no en un más allá, aquí que es donde se evoluciona. El secreto de la felicidad humana es descubrir el secreto de nuestro perfeccionamiento y crecimiento, hasta expresar plenitud y manifestar aquello que es felicidad pura, amor puro, eternidad, silencio, inmovilidad, todo lo que al espíritu, todo lo que es achacable, no es la palabra adecuada, adjudicable, todo lo que pensamos del espíritu como cualidad. Siempre que expresamos algo sobre el espíritu, lo disminuimos, porque el infinito es inefable, inexpresable, pero el problema es que hablamos de cosas de allí con palabras de aquí, y tendré que decir como los bertsolaris vascos, que después de su disertación suelen decir gaizki esanak barka, perdonad las expresiones incorrectas. Nada más. Muchas gracias.